Muy bien, buenas tardes. Aquí estamos en una nueva edición de nuestro canal de streaming, nuestro canal de Zoom Abordajes, nuestro complemento de la nave insignia radial y comunicacional que es Construcción Plural, que transita nuestra temporada al aire número 22 en Radio Tren Topic. Un gusto tener a dos interlocutores a falta de uno, ¿eh? A uno lo conocí a través de otro, así que bueno, saludo primero al más histórico, el que tiene años en Construcción Plural, justamente Alejandro Peirú. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, don Hernán Neira, buenas tardes, un asiduo, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a analizar, tratando de ser lo más cortito posible y tratar de meter cuatro o cinco insert cada uno, eh, Eliezer, las razones, salí, digamos, ¿no? De esta tan sorprendente salí, como rutilante, salí, como por impresionante favor, salí. victoria de las fuerzas libertarias. A ver, digo, yo, mi punto de vista, lo he escrito, probablemente has tenido oportunidad de leerlo. Me baso un poco en el tema polarización, como el efecto positivo que logró Milei, esa tan mala polarización para la Argentina, pero que todos la usan, ¿no? La usó que el kirchnerismo, Macri hablaba en contra de ella, pero la usó y se benefició, y hoy se beneficia Milei. El tema del pasado, le ganó un poco al miedo, le ganó el miedo, digamos, al efecto, al voto castigo, digamos, a Milei en todo caso, le ganó un poco el pánico, un voto defensivo por temor a qué pasa el lunes o el martes si esto vuela por los aires y gana el peronismo. Más bueno, después en el caso de Provincia de Buenos Aires, el tema de que no estuvieron movilizando demasiado, un poco, pero no demasiado los intendentes, y obviamente todo el voto blando pro que no votó en septiembre y advertido esos 13 puntos, la goleada inesperada de septiembre en Provincia de Buenos Aires, ahora sí se movilizó a votar en octubre. Bueno, a ver, los escucho. ¿Por qué ganó básicamente Milei o la Libertad Avanza de forma tan inesperada como rotunda? A ver, ¿quién quiere empezar? Bueno, a ver, Supongo que diga Alejandro. Neira. Bueno, diga Perú, dele. Bueno, bueno, eh, todo lo que puedo decir es que todos los indicadores daban una derrota muy importante del gobierno Milei. Después la situación económica fue empeorando. No solo fue empeorando, sino que se preveía que no iba a haber más dólares en el lunes. Al mismo tiempo hubo una amenaza explícita del presidente Trump, que dijo que sí, que él iba a ayudar, excepto que ganara, que no, que perdiera las elecciones. Y bueno, hubo mucha gente que se asustó porque la situación era grave y podía ser peor. Ujú. Perdón, cuando vos decís, ya te dejo, Hernán, cuando vos decís, acá tomo nota, todos los indicadores daban una derrota muy importante del gobierno, ¿hasta cuándo temporalmente más o menos se estás refiriendo? Y más o menos a 4 o 5 días antes, cuando Cuatro o todavía cinco días daba antes, una derrota muy fuerte. Yo te hablo con un montón de encuestadores, 4 o 5 días no, antes no, daban no, depende del paridad lugar. donde podía ganar uno u otro. Por Sí. ejemplo, Mm. daba muy fuerte en provincia de Buenos Aires, daba que podía perder por poco en Córdoba, por Sí, ejemplo, que y terminó Santa ganando. Fe. Sí, sí, Santa Fe también, por el parte Bueno, uno. eso, Ok. Hernán Neira, a ver, si suma la pata económica y demás, o no. Sí, yo lo que he estado escuchando de gente que, por supuesto, votó a Milei fue que, más allá de los convencidos, hubo mucha gente que temía un descalabro al estilo 2001. O sea, gente de mi edad, ¿no? O sea, que ya pasó el 2001. Y el solo temor de eso que se te vaya el piso, ¿no? Esa inestabilidad Eso, perdón, lo completa. viste de gente, perdón, de gente de a pie, Sí, digamos, de amigos y de sí, sí, relaciones y sí, demás. sí, Ok, y de acuerdo. poco interesada en la esto es la política. televisión, andate. Sí. Alejandro Silent, please. Dale, Poco, sí, dale, Hernán, sí. sí, poco Sí. interesados en la política, Ajá. el miedo al vacío económico los asustó mucho. Eh, y bueno, claramente las terceras opciones no tallaron. A Ujú. nadie le interesó una vía alternativa. Se Eh, polarizó en la- totalmente, sí. Sí. sí, sí. Para mí, básicamente, porque ninguno tenía una propuesta distinta. Ujú. Entonces, era o esto que nadie sabe cómo termina, pero podía terminar muy mal si perdían las elecciones. Volver a,
Guillermo Moreno, y ese tipo de cosas, o al descalabro del gobierno de Alberto, doble comando, triple comando, cero comando. Ujú, Bueno, las alternativas no eran muy halagüeñas. mm, Entonces, mm, bueno, la gente terminó optando, y las terceras opciones no proponían nada, ¿no? ujú. Más que somos nosotros, pero sin ningún tipo de programa. Bueno, dio esto por resultado. Y el peronismo, bueno, empiezo a abrir el juego, el que quiera. ¿El peronismo proponía algo, digamos, interesante, casi irónica, me pregunto, de respuesta fácil, digo, algo interesante, algo distinto, algo de futuro, algo con algo en el medio de autocrítica, aunque sea interna, con algo de renovación, o era esto lo que había? Yo lo que vi es que siguieron el internismo por más de la foto de Mm, unidad, ¿no? ujú, Entonces, eh, Kicillof se jugaba a ser cabeza de un proyecto propio que falló, seguía obedeciendo casi órdenes de Cristina, entonces es muy difícil pensar que ahí pueda haber un proyecto propio. No fui el único, ¿no? O sea, claramente se jugaba eso y la gente no le creyó. Y en el resto del país tampoco había un... A ver, a Fuerza Patria como expresión de la cámpora le fue muy mal, ¿no? ujú. En muchos lugares el peronismo fue dividido, digamos, la foto de unidad fue rara. Fue solamente una foto. Entonces es muy difícil suponer que eso podía atraer a alguien nuevo, ¿no? Sí, de hecho no hubo, digo, hubo unidad, sobre todo se destaca en Provincia de Buenos Aires, luego en Santa Fe, pero el dato que lo refleja, ¿no? La Libertad Avanza en los 24 distritos fue con ese sello, comido, subsumido, pegado al PRO o algún gobernador radical. Fuerza Patria de los 24 fue en 13 o 14, y después hubo algo en Tucumán, Gerardo Zamora en Santiago del Estero, pero digo, ahí justamente se habla de que no hay una mancomunión, porque como que cada uno hacía su juego, ¿no? Alejandro, respecto a la unidad del peronismo habla, ¿no? Digo, como que no hubo una propuesta unificadora o nacional, sino como que cada uno cuida su quintita, ¿no? Perú. Básicamente yo no escuché ninguna propuesta desde el peronismo, desde cualquier peronismo que fuera, Ujú. ninguna propuesta diferente o planteado con otro nivel o lo que fuera. Ujú. Nunca, no escuché, es como Era solo la frenar a única Milei, digo, era propuesta era solo que se frenar vaya a Milei. Milei, sí, frenar a Milei, sí. Bien. Exacto. Con lo cual, digamos, le facilitabas el trabajo a Milei, al gobierno, ¿no? Obviamente, al oficialismo. En esa sí, en la última situación sí, a pesar de que yo estoy diciendo que fue la catástrofe económica la que terminó siendo la causa de que ganara, la inexistencia de otra opción era clarísima, ¿no? A ver, yo quiero entender y quiero debatir un poco. La catástrofe económica, dice Alejandro. A ver, Alejandro y Hernán, primero Hernán, quizás. ¿Es tan así o es para una parte? Digo, esto que ustedes me hablan, este círculo chico incluso, relaciones de mitad, ¿esto será, no sé, en voto blando, en poca gente, más allá del núcleo duro? Digo, el plus que le dio el triunfo a la Libertad Avanza, lo consigue en este efecto un poco el miedo a la catástrofe, pero eso es mayoritario, digo, ¿es muy fuerte eso o hay una parte fuerte que votó a Libertad Avanza, a la Libertad Avanza, tanto sea el núcleo duro, la fanaticada, que también está del otro lado del peronismo, porque valora la estabilidad, valora cierta previsibilidad, valora la baja de la inflación, a como dé lugar, ¿eh? Ahora no vamos a entrar a discutir, obviamente criticar si los números reflejan exactamente, pero los Fernández y Massa se fueron con 210 y estos en vez de ser 30 o 40 será 60, pero la han bajado y es previsible y uno puede proyectar cuánto va a gastar en el verano en Mar del Plata o lo que fuera. Digo, no hay nada de eso, digo, es solo porque digo, si yo los escucho un poco a ustedes y los pico un poquito, pareciera que, bueno, se votó por el cagazo, así estallara todo y no se valoró nada, no se rescató nada, no se rescató la tranquilidad en la calle, nos guste o no la forma, la represión de Burris los miércoles a los jubilados, que no nos gusta, pero digo, mucha gente puede valorar también el control de la calle. Antes había piquete y quilombo todos los días, sobre todo obviamente estoy hablando del microcentro porteño. O sea, digo, se votó solo ante la catástrofe de Milei perdía, no se destacaba nada a favor, no había nada como activo para votar a Milei en una mezcolanza donde uno se entiende, el votante no vota sobre 10 variables, prioriza algunas. Seguramente votaron a Milei, pero no le gusta lo que me lo ha dicho más de uno, no le votó a Milei, no me gusta lo que hace con los discapacitados, no me gusta que le peguen a los jubilados, pero bueno, terminé igual votando a Milei. A ver, Neira primero, por favor. Claro, el problema es que no hay un votante de Milei, No, ¿no? bueno, está Mucha bien. gente,
Sí. Porque en esta ocasión no había un discurso unificado, ¿no? No era ya el discurso disruptivo del 23. Ahora distintas personas tenían distintos motivos para votarlos, algunos por la positiva, como que les haya bajado la inflación, otros porque, por ejemplo, han disfrutado de este dólar barato, otros por miedo, o sea, digamos, había distintos motivos. Es más entendible el voto en contra, ¿no? Por antimileísmo, Ujú. que el voto a favor. Eh, entonces, yo no sé si hay, a ver, ayer Pañi estuvo mostrando nuevamente, el mileísmo se está proizando, Sí, ¿no? sí, es el PRO y pasó de tener sectores populares de abajo, jóvenes, a tener el 40% histórico que tiene desde hace unos años el antiperonismo, digamos, ¿no? Algo así, y en sectores Y sí, medios, medios para arriba, etcétera, etcétera, ¿no? entonces ese voto sí tenía mucho que perder, ¿no? Los de abajo tienen cada vez menos que perder. Y por eso, yo creo que ya lo hemos hablado alguna vez. A Pero mí perdón, 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 perdón. sí, Si tenían menos que perder, es un poco lo que yo le decía a Alejandro, el votante. Si yo estoy en una relativamente buena posición, soy de clase media, digo, si esto volaba, si el dólar se iba a 2000, ¿qué me iba a afectar tanto? ¿Le afecta más al que pueda perder la changa, al que lo pueden rajar del laburo? En todo caso, si fuera así, como estamos diciendo en este momento, no había tanto en juego y yo podía darme la libertad de ir a votar a Provincias Unidas o a López Murphy en Capital o al que sea, digo. Es al sí, contrario, pero creo la también lectura. hubo mucha gente que no fue a votar. Entonces es una suma de Eh, cosas. y Es bueno, igual muy probable, estuvimos al borde del 70, lo cual en esta altura de la historia no es tan bajo, digamos. no, pero tampoco es tan alto. Y No, bueno, pero para defender, está bien, pero ¿quién canalizaba la defensa de tus derechos? Ese es el problema. Ya el peronismo viene de perder un par de elecciones, ¿no? sí, claro. Evidentemente no están representando todo lo representable. Cuando en el 23 se hicieron análisis sobre el voto a Milei, eh, uno de los sectores que lo votó fue no el del 20% más pobre, sino el siguiente, esos que no estaban ni ayudados por el Estado y estaban olvidados por el mercado. Entonces, si esos ahora están nuevamente no solo olvidados por el gobierno, sino también olvidados por el mercado, quizás sean ese 20% que estuvo desengañado y ahora dijo, y no voto a nadie, porque los otros nunca me dieron nada, estos tampoco. Entonces, me parece que hay que empezar a hilar más fino con varios cruces de variables como para ver efectivamente qué pasó. Me parece que todavía es demasiado rápido para hacer esos cruces. Mm. Por el lado del peronismo, don Peirú, ¿usted cree, digo, a ver, porque uno piensa, bueno, ¿y cuál es la oposición? Así como si Milei perdía por goleada, uno desde lo analítico se plantea, bueno, ¿y la derecha, la centroderecha, para dónde va? ¿Quién es el líder emergente si Milei hubiera perdido por 10 puntos, por decir? ¿Y ahora quién emerge para enfrentar al peronismo? Macri está muerto, Patricia Bullrich, ¿quién emerge? Bueno, ahora la pregunta cambia de lado. ¿El peronismo, que es la gran oposición, se puede recomponer? ¿Va a haber finalmente una autocrítica interna? Yo soy súper escéptico de todo esto, digo, va a haber una renovación. Si no es el peronismo, habrá otra opción. Se vio que Provincias Unidas, como se ironiza por estas horas, es Provincias Hundidas. O sea, digo, ¿qué pasa del lado, lo que estamos hablando, de la falta de propuesta, qué pasa del lado yo, votante crítico de mi ley, para dónde, si voy a seguir sin tener camino? Probablemente en 2026, bueno, en 2026 no hay elecciones, pero digo, en términos de opinión pública, en 2026 y en el voto 2027, falta mucho, pero pregunto. Nadie sabe, ¿no? Históricamente el peronismo tuvo capacidad de regeneración o de renovación. Eh, Ahora nadie sabe qué pasa. El problema es que está Eh, Cristina y está presa, porque ni siquiera puede ser y candidata. bueno, Como decir, bueno, Cristina Cristina es está candidata. tratando de echarle la culpa al resultado a Kicillof. Por Sí. supuesto, Kicillof no es el responsable de eso. Posiblemente si no hubiera doblado las elecciones, esta polarización hubiera afectado también a los intendentes y a los legisladores provinciales.
Ahora, si hay vocación, grandeza, de cambiar las cosas, de tener ideas, de tener un mínimo de grandeza, yo no lo sé. Creo que nadie lo sabe. Está todo muy deteriorado, eso está claro, ¿no? No solo el peronismo está deteriorado, la sociedad está muy deteriorada. Sí, sí, bueno, Entonces, en una sociedad, por eso llegó Milei, no al poder. por eso, sí, sí. Hernán, Entonces, El problema es que yo también creo que la libertad avanza está bastante deteriorada, ¿no? claro, Eh, ¿sí? Hay un problema político. Y sí, ¿Por qué? ellos no tienen razón. A ver, después de haber barrido en las elecciones, hoy el dólar estaba subiendo otra vez. Bueno, está bien, pero vamos a favor y en contra. Tampoco vamos a ver los mercados en el día a día. Ayer voló No, todo, no, digo, no. volaron los Es bonos, que no es récord por el día a histórico, la día. A ver, bolsa, está bien. Aparte, bueno, los entonces, mercados, perdón, los pero mercados no son entonces, algo ¿qué más falta? inmateriable para el bolsillo de la Pero, gente o para tu a ver, bolsillo o el mío el día a ¿qué día. más hoy falta? subió Hernán Sí, el dólar está, No, mucho. tocó 1505, está en 1500 el oficial, pero ¿y con eso qué? Está bien. Bueno, dale, bueno, dale, te pero a escucho. ver, No, no quiero ser eh, irrespetuoso, digo, ¿no? ¿Se tenés, entiende? Digo bien, tenés sí, el apoyo de Estados Unidos, ganaste sí. las elecciones, y qué más falta? ¿Qué es lo que te están pidiendo? Acuerdos, El que hagas problema es que hay acuerdos y que problemas. seas dialoguista, nada más. Bueno, el problema es que, bueno, ¿vos ves actitud dialoguista hoy en el Sí, gobierno? totalmente. Digo, por lo menos en la cosmética sí, perdón, pero bueno, a Nada. ver, chicos, si no Bien, analizamos la realidad, porque entonces, el domingo estuvo el presidente Milei, no estuvo el líder de la Libertad Avanza, se puso el sí, trajecito, habló, pero esperá, déjenme un poquito, habló a los gobernadores, hoy de nuevo, que sea cosmética, ¿no? Lo veremos en el tiempo. Por ahora están escenificando acuerdos, digo. Van a ir a pescar por todos lados. Bullrich declaró hoy que en el Senado va a tratar de captar, bueno, si algún kirchnerista se da cuenta que está equivocado, que se venga, van a tratar de captar. Y ahora que están en el partido ganador, de todos lados, y en el Congreso, en principio, los primeros meses, yo presumo, vos conocés más que yo, Hernán, especialmente el Congreso, Alejandro también ha sido diputado, la van a tener bastante sencilla el año que viene o desde marzo, digamos. Van a ir todos al redil, así como si perdían y perdían mal, irán la mancha venenosa, ¿quién se iba a acercar? Ahora este pragmatismo, que todos van a ir, los gobernadores van todos rendidos a los pies, o casi, y los otros diputados, los silvestres, los radicales con peluca van a ir ahí a pedirle escupidero para volver a integrarse, a acercarse al gobierno, por lo menos una primera bien, etapa. Corríjanme. Sí, te claro, puedo dale, dale, plantear una claro, visión distinta. totalmente. Una cosa es captar voluntades y otra cosa es acordar. No es lo mismo. Justamente esa es la diferencia. Yo no estoy viendo una actitud de acordar con el otro, sino que es captar voluntades, que es completamente distinto. Sí. Es lo mismo que se criticó a Cristina de domar gobernadores con la billetera. No es lo mismo acordar que lo que se está viendo hoy. Perdón, sin haber hablado con Hernán, Ujú. lo que a mí me da la impresión es que el único dialoguista acá es Trump, que le dice arregle. Trump se dio cuenta que así no podían funcionar. Ellos creen que comprar dirigentes es lo mismo que hablar. No es lo Pero mismo, como dice Hernán. Pero vamos a pelearnos un poco. Pero chicos, el resultado de la sur, todos criticamos a Karina Milei, la repostera, mirá lo que arma, lo mal que arma, y digo, el dato es la realidad, porque fue mucha gente para evitar la catástrofe, como plantean ustedes al inicio, yo en parte lo he escrito y coincido por defensa propia, no por apoyo a Milei, la realidad es que la estrategia le dio bien resultado de tener listas de las 24, que enfrentarse con muchísimos gobernadores, ganar 14, 15 distritos, 15 creo que fueron, y ahora tiene el Congreso a voluntad. Entonces, a ver, Trump le dice, bueno, muchachos, acordá y ten un norte. En realidad no es acordar, digo, es, sí, vos lo llamás captar dirigente, o sea, sacar las normas para adelante como dé lugar, poniendo los sellos, comprando sellos o sentándote con los sellos de No, otros colores. no, ¿Cambia algo eso? Sí, sí, porque eso fue lo que hicieron con la ley de bases. Y fueron 2 años de vacío político. No, una cosa es acordar y otra Y cosa ya es lo lograr dijiste. sacar leyes. Les hago una pregunta y pongámonos picante. ¿Mi ley está más fuerte hoy o cuando ganó la elección con el 56%? Para mí a esta altura está más fuerte hoy, porque con el desgaste Sí, que hubo y que yo y sacó el 41 y el peronismo está muerto, y el peronismo de Unión está muerto, digo, hoy está en términos relativos más fuerte que el día que era virgen, el 10 de diciembre del 2023. no, 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 para nada estoy de acuerdo. Bueno, dale, dale, te hablas, decí. No, 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 no estoy de acuerdo. Me parece que es imposible que haya alguien con más poder que el que tuvo cuando ganó las elecciones. Pero si no tenés nada en contra, no tenés nada enfrente. Entonces no tenía nada en contra,
nadie sabía las cosas No, malvadas no, que se le bueno, iban a yo no ocurrir. Sí, coincido. sí, es verdad. No, porque no sabía cómo iba a gobernar, dónde iba a sacar los cuadros, cómo iba a meter a los del PRO. Hoy lo Bueno, tiene a todos los del PRO adentro, el PRO no bueno, existe más. El me 40% de la parece eso. derecha es toda de él. No, está bien, disentimos amigablemente. El 40, la derecha está ahí, digo, está el 40% núcleo duro está ahí. ¿A dónde va a ir? No va ni a Provincias Unidas, no. Una gran parte de la derecha se dio cuenta que se había equivocado. Todo lo que ellos llaman los ñoños, se Sí. dieron cuenta que con él no era. Pero antes no. En diciembre del año pasado no. ¿Cuándo se dieron Del año cuenta? pasado no, del anteaño. ¿Cuándo se dieron cuenta? ¿Ahora? Se dieron cuenta en el último año, leer La Nación. Y leo los editoriales de La Nación, son furibundos a favor del gobierno. Hernán, No, no, no. Eh, a ver, por supuesto que está en mejores condiciones para evitar este juicio político, para anular vetos, eh, y en ese sentido sí. Ahora, sigue sin tener gobernadores propios bueno, sí, y no, no, yo no, no veo, no se está votó bien, no hubo gobernadores. elecciones, ya lo No, sé, solo en Santiago del Estero, pero bueno, ya sé. vos hiciste, posicionaste una pregunta y te Dale, contesto. dale, dale, Están, no te sí, están enojes, en no te mejor enojes. Dale, condición. sí, No, no, sí. están en mejor condición y sí, no podían estar en peor condición. Ahora, ¿esto les permite armar un proyecto de futuro? Y no, ese es No, el un problema. proyecto de Están gobernabilidad de que teniendo, tienen 2 años, pero a ver, pero a ver, disintamos abiertamente, no se enojen. No tiene pavimentado 2 años de cierta relativa tranquilidad, excepto que el modelo económico vuele por los aires y la gente vea que los ingresos no le mejoran y se hartó. Si no es por eso, digo, del punto de vista de control político y de dirigencial, los tiene a todos en la mano. Lo que puede fallar es el clima social, pero en términos de estructura tiene todo, aún sin gobernadores, tiene todos, le van a rendir pleitesía. Macri no existe a ver, más. perdón, pero entonces, Sí. en ese caso, ¿qué decías vos de cuando Cristina tenía quórum propio en las dos cámaras? ¿Qué tenía? La suma del poder público. Prácticamente. Bueno, Y a ver, el problema es este. Vos, en un sistema de pesos y contrapesos, tenés un montón de contrapesos. Quizás con estas elecciones el clima en el gobierno esté cambiando, ahora se sientan mucho más ganadores, mucho más empoderados. Pero lo que para mí está fallando, que creo que es un defecto que también tenían los kirchneristas, es que se la están creyendo. Y para mí eso es peligroso, porque una cosa es pregunto sentarse. casi con Sí. candor, pero te pregunto, no se enoje nadie, por favor, No, dónde ves reflejado que se están creyendo? Pues yo te digo, en mi visión, por ser equivocada, creo que en la escenificación, en la puesta en la escena, desde el mensaje del domingo, el presidente vestido no con su campera horrorosa esa, sino con saco y corbata, está escenificando que es un estadista que va a sentarse a acordar, lo cual ya ni necesita en buena medida. Digo, pregunto entonces, no lo sé, quiero bien. saberlo. ¿Dónde, no Y dónde se están tratando de llevar donde vos decís, medio lo, arrastrándose? A ver, decime. lo vas a ver en la discusión del presupuesto. Ahí es donde lo vas a ver. No, está El bien, Fondo bueno. Monetario, el Fondo Mm. Monetario les dijo que tiene que haber presupuesto. Es la única razón por la cual están tratando el presupuesto. Y una cosa es acordar un presupuesto y otra cosa es arriar para sacar un presupuesto. No es lo mismo. ¿Y va a salir ese presupuesto arreando? Por supuesto, porque se lo pide Ah, el Fondo Monetario. ok, bueno. ¿Y O qué, sea, Si dif- tiene ya que qué, no es una negociar cuestión algo, de... y lo qué, y- negociará, y qué ¿no? difere- qué diferencia en términos políticos, no morales, es arriar de acordar, llegado el caso en términos de gobernabilidad y de una presidencia que se quería un presidente fuerte y se lo logró sin necesidad de acordar, entre comillas? Y Es aparte la porque no misma hay nada del diferencia otro entre lado. violar a alguien Bueno, y casarte. bueno. Nada más. En términos políticos, no estoy hablando en términos morales. Y No estoy digo, hablando de términos políticos yo. Claro, es lo mismo que hizo Cristina en su momento. bueno, y Te así arriaba. Cristina fue fuertísima. Está bien, pero así Cristina fue fuertísima, o estoy loco. Bueno, Y así le fue, terminó. no le terminó odiada. Pero terminó con un desgaste de a ver, muy chico. Ese está 3 periodos kirchneristas, digo, los escenarios, digo, los contextos son distintos, me parece. Sí, Los pero odios se generaron en la última parte, ¿no? sí, sí, coincido. La primera presidencia empezó a generar oposición, pero no odio. En la segunda fueron los odios. Fue cuando
fue el Cristina Eterna. No estamos ante un Eh, gobierno fuerte entonces, o fortalecido políticamente, o hay es que que no es lo mismo relativizar eso, fuerte que pregunto. fortalecido. Bueno, es que no es lo mismo fuerte que fortalecido. Está fortalecido porque no podía estar más endeble que antes. O sea, si no tenía casi representación en el Senado, tenía 7 senadores Bueno, y pero de tenía ahí, una bancada de 30 diputados. está bien, pero de ahí partís y vos tenías una elección donde podías quedar. El objetivo de mínimo, más o menos, era lograr el tercio. Estaba la probabilidad de no llegar al tercio. Bueno, no solo no llegan al tercio, no solo tienen el tercio, sino que tienen casi a la mano el quórum, la mayoría, por lo menos los primeros meses del año que viene, intuyo o digo, afirmo yo. Pero Entonces sí, están refortalecidos, ¿cómo que no? pero Digo que si están ese es el rezando. argumento, por supuesto que están refortalecidos. Pero obvio, hay que ver cuánto dura eso. ¿Cuánto dura? Claro, es que ¿Y ¿Cómo cuánto funciona la dura porque economía? hablamos? ¿Por el La humor social? prepotencia, ¿podés dejar un Sí, segundo? dale. Sí. ¿Cuánto dura el arreado de la población o de los legisladores? No sé. No ¿Vos sé. estás seguro de que van a ganar todo el tiempo? No sé, claro, ahora tienen que votar el presupuesto. Sí, Tienen que repartir, porque hay gobernadores que le van a dar a los gobernadores que quieren comprar y los otros no. sí, sí. Tienen que hacer la reforma laboral. Ujú. La CGT, que la tenían casi comprada antes, ahora la van a seguir teniendo. Van a hacer una reforma provisional donde dicen que se comprometieron a bajar las jubilaciones un 50%. No sé lo que quiere decir eso. Parece absurdo, ¿no? La CGT no A menos existía. que quieran hacer una devaluación monstruosa, ¿Cómo? pero no lo veo en este momento. Hacer una devaluación Ahora no lo monstruosa. veo. A ver, vamos por partes y ya le doy Para a... bajar el 50% una jubilación, para Ah, bajarla bueno, en dólares tenés que devaluar. sí. A ver, dos cosas rápido y le devuelvo a Hernán y no se enojen conmigo de nuevo. La CGT no existía antes, va a existir ahora, ¿se puede oponer a algo? ¿Desde qué No lugar? sé, Bueno, no sé, bueno, sí, puede, bueno, es una pregunta que hace afirmación. No, no puede. Si son impresentables antes, ahora van a saltar, que están no, no, debilitadísimos. ahora no les puede no quedar más remedio. Depende de lo que sea la ley. ¿La CGT en algún momento ha sí, defendido a los trabajadores o ha defendido sus cajas? ah, Eh, Digo, Hay muchos tipos que no pueden, que podían, mientras la gente apoyaba al gobierno, ujú, ellos podían hacerse los estúpidos y quedarse en y prometer quedarse en la casa. Cuando eso no pasa, cuando la gente que es los de ellos, ¿no? Cuando la gente de ellos deja de apoyar y cuando se está tratando las bases mismas de su sustento, no pueden no hacer nada. No pueden. Hernán. yo volviendo a lo del Mm, empoderamiento del dale, gobierno, dale, dale. Macri ganó Está las bien. legislativas y bueno, le duró 15 días. ¿Y entonces va a El pasar lo problema es la mismo? actitud que vos tenés, que no Bueno, sé si le va a pasar lo mismo. La actitud me parece que es la misma de Macri. A ver, salieron un montón de leyes del Congreso con Macri y él las sí. vetaba. Entonces parecía que había una actitud de diálogo y él después lo vetaba. Entonces, ¿cuántas veces te pueden hacer eso y vos dejarlo pasar? Entonces, ¿y quién te fue a dar una mano cuando estabas tirado? Nadie, ¿no? Entonces, en términos políticos, eso es muy cambiante. Hay que ver cómo siguen las cosas. Si vos dialogaste 75 veces con Guillermo Francos y nunca te tiraron un mango, Eso sí. bueno, y hoy te van a dar algo más, y difícilmente. Entonces hay que ver cuál es la actitud de todos los jugadores frente al nuevo tablero. No es solo los popes peronistas o los de la Libertad Avanza. Hay que ver cómo se desarrolla el juego, porque hay muchos jugadores acá adentro. Sí, bien. Pregunto, esos jugadores, hoy, no sé qué va a pasar de acá a un año o a 6 meses, pero digo, hoy esos jugadores no están entregados, no están perdidos en la neblina. Digo, Sí, llámese pero siguen Macri, llámese jugando, Schiaretti, llámese. Sí, obvio, obvio. Pero digo, siguen jugando. desde qué lugar jugás? Desde qué fortaleza o Bueno, debilidad hay, jugás? hay montón de resortes. Este Schiaretti que valía 100 el otro día y vale 50, y Puyaro ni hablar, por poner dos nombres, digo, ¿no?
hay Obvio que va a montón de jugar. resortes Sí, institucionales, sí. hay montón de resortes institucionales que son compartidos. Entonces, hay que ver cómo juegan el juego. El juego de la República es bastante complejo. Hay que saber jugarlo. Esta gente hasta ahora yo no sé si aprendió. Y, Eh, Yo creo que tenía mucha debilidad y tenía como una búsqueda siempre, hasta en lo gestual, en todo, bueno, de perdón, prepotencia. un tema Sí, importante, a ¿no? ver. Me Sí. parece que hay un razonamiento que estás haciendo que es muy especial y yo te diría sin ninguna chicana que se parece mucho a lo que pueden pensar los de la Libertad Avanza. ¿Vos A ver, pensás que dale. Puyaro no existe más? No, digo que Que antes Puyaro valía. No, digo que se valía despe 100 si ganaba Santa Fe o le iba bien, que valía 130 y ahora vale 50. Eso nada más, no digo, no es que se va a no, bajar los pantalones ni que no va a él, defender sus intereses o él, tratar de lo suyo, no, pero no. digo, Si él ganaba Santa Fe valía 200. bueno, está ¿Vos bien, bueno, querés que...? dale. No, el tema, la gente no votó en contra de este hombre o de Yayoira. No, No votó en contra de eso. ya lo sé, pero Votó está a bien, favor de la alternativa pero, nacional. O sea, que pero estos perdieron tipos, diputados, Alejandro, iban a meter no sé cuántos bueno, diputados y pero perdieron, entonces tienen debilidad, pero no, ya pero está, no ¿cómo? Es de importa. manual. La cuestión es quién representa a quién. No perdieron legisladores. No pasa por ahí la mano. No pasa por ahí. Pero si saliste tan extremo, Ganar una elección nacional no es lo mismo que, digamos, Kicillof vale mucho menos en su carácter de gobernador ahora que antes. No creo. no, subieron sus Kicillof acciones el tiene que 7 de septiembre y rendirse lo ante el bajaron. gobierno. Kicillof tiene que rendirse ante el gobierno. No, no estamos hablando de los peronistas kirchneristas y menos los que no colaboran, los No estoy opositores, hablando de los no. peronistas kirchneristas, estoy hablando de los peronistas. Nada No, más. el peronismo no se va También a podemos rendir, hablar de los peronistas el kirchneristas. peronista no se va a rendir, excepto ya vimos el caso de Jaldo, los gobernadores de provincia chica, que Kicillof no va a estar, no estamos hablando de los dialoguistas, de los que han sido socios antes y podrían volver socios Siempre hay ahora. alguien que cuando ve que se aproxima al poder arregla. Ese es Bueno, el caso de todos los gobiernos anteriores, con Alfonsín también hubo quienes se pasaron, mm, con Macri hubo quienes se pasaron. La cuestión es cómo evoluciona el conjunto de la sociedad cuando se limita. ¿Cómo va a terminar esta historia? La pregunta es cómo termina la historia esta de los 20.000, 40.000 millones de dólares. ¿Cómo termina? ¿en ¿Con qué un sentido? incremento de las exportaciones de la Argentina? Ah, no, bueno, pues eso es lo que no llegamos a hablar, que no, tenemos que cortarlo. Sí, eso no hablamos de la economía real, del Bueno, día a día del bolsillo, está bien. Bueno, ese es el yo fondo. dije, no, yo distinguí, climas sociales son una cosa y estructura es otra. Estructura tiene todo ganado, tiene a todos rendidos, va a tener todos rendidos a sus Sí. pies. La calle es otra cosa, el clima social es otro, eso, o puede darse vuelta, obviamente. Bueno, el clima social influye en la sociedad, Sí, en claro, el obvio. En la funcionamiento político y dirigencia, y social. sí, claro, y sí, obvio. Sí. Y Pe- bueno, yo lo sí, que creo es que respecto de Puyar o Yarlora, sí. lo que desapareció fue su